Nos preparamos para compartir este momento de reflexión sobre el pesebre de la cruz y comienzo con una lectura de la palabra de la segunda epístola a los Corintios en el capítulo 4 desde el versículo 1. Dice: por esto misericordiosamente investidos de este ministerio, no desfallecemos, antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso, no procediendo con astucia ni falseando la palabra de Dios. Al contrario, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para los incrédulos cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo para impedir que vean el resplandor del glorioso evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Pues el mismo Dios que dijo: del seno de las tinieblas brillé la luz, la ha hecho brillar en nuestros corazones para iluminarnos con el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Palabra de Dios. Tenemos como herencia en la Iglesia Católica a San Francisco de Asís, y es un regalo que todos conocemos. Todo católico conoce a San Francisco de Asís porque pues es como una columna mística de la Iglesia, un estigmatizado, un hombre de un testimonio gigantesco, porque él dentro de la sencillez de la palabra de Dios decide un día hacer exactamente lo que la palabra le pide, y se fue y lo hizo, y con eso transformó la Iglesia en un momento muy difícil en que la Iglesia estaba muy mal, y por eso el Señor se le manifestó y le dijo que reparara su iglesia. Él al principio pensó que le hablaba de esa capillita donde él estaba, que estaba en mal estado, pero más adelante se da cuenta que es la iglesia, es el cuerpo místico del Señor, el clero, la vida religiosa, los laicos, todo el mundo andaba mal. Se parece un poquito a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Que estamos de ese tamaño. Entonces, San Francisco, dentro de la increíble profundidad donde se sumergió en el misterio de Cristo, él nos dejó una herencia preciosa que es el pesebre, porque él fue el primero que estableció esa iconografía que recreó el nacimiento del Mesías, y le propuso a toda la gente en Italia en esa época que hicieran en sus casas lo que se conoce como el pesebre, el nacimiento, y así se comenzó esta tradición en el mundo entero. Pero dentro de esta propuesta lo que había era la invitación a caminar desde ese pesebre hasta la cruz, porque ese niño que presenta San Francisco en esas pajitas del pesebre y en ese pueblito de Belén, dentro de toda esa sencillez, donde el pesebre de San Francisco lo que realza es la pesebrera donde él nació. El pueblo es lo menos importante porque es lo que el Señor no escogió. El Señor no escogió el pueblo, Él nació en las afueras del pueblo, y no escogió la gente del pueblo, sino los pastorcitos del campo. Y todo esto tiene un significado especial, y San Francisco lo toma desde ahí, pero desde ahí también lo lleva a la cruz, que también está fuera de las murallas del pueblo.
el Señor nace afuera del pueblo y muere afuera de la ciudad. Y esto es para mostrar que Él vino como peregrino y vino también para no participar en los reinos de la tierra, sino para liberar a los hijos de Dios de las garras del espíritu de la tierra. Y esto es lo que debemos tener claro nosotros como católicos, especialmente cuando vivimos la experiencia de Adviento, que es la estación de la alegría, la estación de la espera, de la gracia y la redención del Mesías que van a ser. Y el corazón es invitado por la Iglesia a prepararse de una manera especial, porque cuando se dice de prepararse de una manera especial, no es simplemente que se prepare para el nacimiento del Señor, sino que se prepare para cambiar. Eso es la preparación. La preparación especial es la preparación a una conversión radical. Esa es la preparación especial. Obviamente que esa preparación envuelve también el encuentro con una realidad mística que está en el eterno presente de Dios, porque en el eterno presente de Dios el niño nace en ese pesebre de Belén, porque todo está establecido eternamente. Por eso es que cuando peleamos contra los espíritus, peleamos contra ellos con la revelación del nacimiento, la vida pública, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Por esa razón se dice que, por ejemplo, el rosario es una de las armas más poderosas contra el diablo, porque el rosario envuelve todos los misterios de la encarnación de Jesucristo, su pasión, muerte, resurrección, ascensión, y esto el demonio no lo resiste, porque como el demonio vive en la eternidad y no en el tiempo, cuando nosotros recreamos los misterios que están en el eterno presente de Dios, el demonio queda colocado en ese momento real y está en presencia de esos misterios en los cuales no quiere estar, y por eso huye. Y cuando entendemos ese misterio, entendemos el poder que tiene la oración. La oración es poderosa porque la oración coloca los espíritus del mal en el presente de lo que se está hablando, porque como espíritu es mística, es algo que está más allá de la vida natural. Las oraciones son sobrenaturales, no son naturales. Por eso las oraciones siempre envuelven el misterio de la conversación con Dios. En una conversación con Dios se está hablando con espíritu, con el Espíritu de Dios. Y si se habla con el Espíritu de Dios, uno está conectado con el estado sobrenatural de la vida, y ahí están los espíritus del mal y los espíritus del bien. Entonces, cuando usted ora, está hablándole al Espíritu de Dios y ahuyentando los espíritus del mal que no resisten la conversación entre Dios y su hijo o sus hijos, quien esté orando con él. Por eso el pesebre, cuando San Francisco lo recrea como esa iconografía sagrada del nacimiento del Señor, es que nos ofrece una bendición extraordinaria para nuestros hogares, para la Iglesia, para que en esta estación de Adviento recibamos una bendición aún más grande y poderosa por reunirnos alrededor del pesebre, porque los demonios no pueden resistir el pesebre. Si usted tiene su pesebre y tiene bendecido el niño Jesús del pesebre, tiene usted una gracia tan extraordinaria en su casa, en ese pesebre, que ningún demonio se atreve a acercarse, a no ser de que usted esté en pecado mortal, ¿no? Pero si usted es una familia que vive en gracia de Dios y está con Dios, las bendiciones que se reciben con ese pesebre son inmensas. Y dense en cuenta que es muy sencillo todo, es muy simple. Las cosas grandes de Dios que vienen del Espíritu son muy sencillas. Ustedes ven cómo el profeta le dice
a este hombre pagano que se bañe en el río para que se cure de la lepra, y a él le pareció totalmente ridículo hacer eso, hasta se ofendió, pero era la realidad. El hombre no necesitaba bañarse en el río para curarse, pero esa fue la condición que le puso el profeta. Entonces el río no tiene nada que ver con la curación del hombre sino lo que tiene que ver es la obediencia a lo que dijo el profeta. Es como el sacerdote nos absuelve los pecados y de penitencia le dice: rece un Ave María. El Ave María no es necesariamente la que lo perdonó, pero el Ave María tiene que ver es con la obediencia del penitente, y esa obediencia del penitente es el que lleva a concluir la absolución. Por eso es tan importante entender el sentido de la obediencia. No tiene nada que ver con la dimensión de la penitencia. De esa misma forma, el pesebre de Belén es algo insignificante porque es una iconografía que representa una historia sagrada en principio, pero que espiritualmente tiene que ver es con la obediencia de fe, de creer en la encarnación del Salvador, nacimiento del Salvador, y de que es nuestro Dios, nuestro Señor. Con eso estoy adorando al Dios, estoy en el primer mandamiento, estoy exorcizando la idolatría de mi vida, a pesar de que estoy utilizando imágenes para llegar a la liberación de mi idolatría, adorando al verdadero Dios. Es algo muy importante de entender, porque nosotros que vivimos en Egipto, porque este mundo es lo equivalente a Egipto, estamos en una cultura idólatra. Ustedes saben que el mundo es precisamente el estado de la idolatría. Eso es lo que es el mundo. El mundo nos educa a adorar todo lo que es material. De ahí viene el materialismo, ¿no? Viene el consumismo, viene el relativismo, donde todo tiene un sentido, porque si no tiene sentido aquí, tiene sentido allá, pero le encontramos sentido. Eso es lo que es relativo. Y entonces eso todo tiene como espíritu la idolatría. El pesebre de Belén, lo primero que hace es exorcizar la idolatría de nuestro corazón. La idolatría más sublime que tenemos todos nosotros es la adoración a criaturas humanas. Es la idolatría más común y la más subliminal, porque no nos damos cuenta hasta qué nivel adoramos las criaturas, porque nosotros, sin darnos cuenta, a veces las criaturas las colocamos en una posición más importante que a Dios, y a Dios de segundo. Entonces a Dios lo visitamos para que nos ayude con el verdadero Dios que adoramos. Entonces a Dios lo tenemos de secretario del verdadero Dios, de asistente del verdadero Dios. Y al Dios verdadero le pedimos por el Dios falso, que es la criatura a quien estamos adorando. Y también la idolatría nuestra se ramifica en miles de dimensiones, porque sin darnos cuenta nosotros adoramos muchos ídolos de este mundo. En este mundo hay tantos ídolos que son parte de nuestra vida, como el dinero. Nuestros propios sueños a veces se convierten en ídolos, comienzan como ideal, porque es que hay una línea muy delgada entre ideal e ídolo. ¿Sí? Un ideal se puede convertir en un ídolo, y todo esto es lo que se recrea a los pies del pesebre de Belén, porque el Mesías vino a salvarnos del mundo, o sea, de la idolatría. De eso nos vino a salvar, porque el pecado original es idolatría, por lo que la propuesta de Satanás es: seréis como Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a adorarnos a nosotros mismos. Eso es idolatría. Entonces, si Jesús vino como redentor, ¿de qué nos vino a redimir? Nos vino a redimir de la idolatría. Entonces, si nos revisamos bien, nos damos cuenta
los niveles de idolatría tan grandes en que vivimos mientras estemos en el destierro, atravesando el Egipto terrenal hacia la tierra prometida. Y el pesebre de Belén es nuestra libertad. Si lo entendemos bien, vamos a sacarle a esto el beneficio que ofrece, que es lo que descubre San Francisco. San Francisco, como es un místico de muchas dimensiones, se conoce como padre seráfico, es una posición muy alta dentro del mundo espiritual. Él se sumerge tan profundo en el misterio de Dios que fue capaz de sustraer esa mística del pesebre y hacerlo asequible a las mentes más comunes, más simples, porque Él nos trae la sencillez de esa iconografía del pesebre para ayudarnos a que por medio de esa sencillez del pesebre podamos derrotar gigantes del mundo que están en nuestro corazón. Porque si uno se atreve a acercarse a la ternura de ese pesebre, de hincarse ante el pesebre y pedirle al Señor que lo haga uno pequeñito como esos pastores, humilde como los reyes sabios que vienen de Oriente, entregado y completamente abnegado y obediente como la Virgen y San José, y vivir toda esa experiencia de lo que muestra el pesebre, que es ese rey que nace en el campo, que no escoge la ciudad, no escoge la comodidad, no escoge la gente importante, no escoge nada que tenga importancia en este mundo, escoge todo lo contrario. Y ese rey es el que San Francisco nos presenta como el pesebre, ¿no? El pesebre de nuestra vida, el pesebre de nuestro corazón, que es la invitación a una verdadera conversión. Entonces, una vez que nosotros tenemos claro lo que representa ese pesebre, que es la libertad de la idolatría terrenal, ese es el pesebre. El pesebre nos libera, nos rompe las cadenas de la idolatría. Uno de los ejercicios espirituales que yo recomiendo con el pesebre es, a los pies del pesebre, revisar nuestras relaciones con este mundo y con las criaturas. Porque es importante usted saber dónde está parado, porque si no se revisa bien, usted puede estar atrofiado en su crecimiento espiritual, lo cual es una tragedia para el momento de su partida, porque de repente usted no creció, de repente se quedó estancado en algún lugar y su alma no tuvo crecimiento, y es muy doloroso vivir ese crecimiento en el purgatorio. Por eso es importante despertarse ahora y entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de que usted debe, a los pies del pesebre, aprovechar la oportunidad de esta estación para pedirle al Espíritu Santo, por los méritos de la infancia de Jesús, que le muestre su relación con este mundo y con las criaturas. A ver, ¿dónde se encuentra esa relación? Usted tiene que mirar qué relación tiene con el mundo material, con las cosas materiales, qué tipo de deseos tiene usted envuelto con el mundo material, y luego con las criaturas. ¿Cómo maneja usted sus relaciones humanas? ¿Qué representan para usted las criaturas humanas? ¿Qué representan? Y de ahí va a sacar usted una conclusión de lo que está haciendo con relación al mundo y a las criaturas, y si usted está en niveles de idolatría, porque si está, pues tiene que empezar a bajarle el volumen a eso, a disminuir eso y a comenzar a entrar en el Espíritu de Dios. Por eso la Navidad es una oportunidad inmensa de crecimiento que podemos utilizar, porque el Señor nos bendice en las estaciones litúrgicas en forma extraordinaria. Ustedes se dan cuenta que así como yo puse el ejemplo del profeta cuando envía a este leproso a bañarse en el río,
cosas que para una enfermedad tan grave y un hombre que llegó de tan lejos y que era tan importante, que le digan semejante tontería, le queda muy difícil volverse así de humilde, de sencillo, para obedecer algo tan ridículo. Pero precisamente esta es la realidad de las cosas espirituales. Las cosas de Dios son tan sencillas que nosotros por eso no llegamos a ellas, porque somos tan grandes y necesitamos cosas tan trascendentales, tan extraordinarias, que las cosas pequeñas las despreciamos y por eso no nos sanamos y por eso no recibimos las bendiciones que están dispuestas a ser entregadas a nosotros, porque para eso tenemos que hacernos pequeños y sencillos para recibirlas. Entonces, en el pesebre, en la Navidad, la iglesia nos ofrece este regalo. Ustedes se dan cuenta que la iglesia, en la forma más sencilla del mundo, ofrece indulgencias, y la mayoría de la gente eso le parece lo mismo que al leproso con la bañada en el río. Les parece como algo. Las almas en el purgatorio gritan: por favor, las indulgencias, no solo para ellas, sino para nosotros también, porque es que despreciamos las cosas insignificantes, no les ponemos cuidado y estamos llenos de bendiciones, llenos de gracias que no utilizamos, porque simplemente no somos capaces de hacernos así de pequeños, y por eso dejamos pasar las cosas importantes, porque las cosas importantes para nosotros son cosas que no trascienden a la vida eterna, son cosas mortales que en realidad son insignificantes en lo que se respecta a nuestra salvación. Entonces, el pesebre, que es una presentación por medio de un santo como San Francisco, pero que la iglesia lo toma como una tradición de la iglesia ya por tantos siglos, se presenta dentro de la liturgia de Adviento y invita a los fieles a recrear el misterio del nacimiento del Señor, la Sagrada Familia, la sencillez en que nace el Salvador, las personas que escoge para adorarlo como primeros adoradores, esos pastorcitos, y también cómo es que recibe primero las ofrendas, los regalos de reyes extranjeros que ni siquiera conocían al Dios verdadero y que por una estrella llegan a Él. Y esto todo tiene un significado extraordinariamente grande, si se dan cuenta, porque en ese pesebre ya el Salvador está mostrando que vino para salvarlos a todos. Por eso se trajo desde Oriente, a través de una estrella, a reyes paganos que no conocían a Dios, y sin embargo vinieron a traerle esas ofrendas, y se las traen, y recibe de paganos los primeros regalos que recibió el Salvador, los primeros regalos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando juzgamos la iglesia, y porque la iglesia se acerca a los paganos, porque la iglesia se acerca a la gente primitiva, a los más sencillos, a los más pequeños. Mucha gente se escandaliza con eso, y des en cuenta que Jesús como niño fue el primero que lo hizo. Los primeros a quienes le recibió regalos fueron a 3 reyes paganos. Y esto tiene que estar muy claro en nuestro corazón, porque precisamente una de las fuentes de la idolatría más grande que tenemos nosotros es esa soberbia religiosa. Nosotros, como hijos escogidos de Dios, como pueblo de Dios, podemos llenarnos de soberbia. De eso se llenaron los judíos. Por eso crucificaron a su propio Mesías, porque se llenaron tanto de su religión que quedaron ciegos y no pudieron apreciar al mismo Mesías que estaban anunciando por tantos siglos, y cuando les llegó no fueron capaces de hacerse así de pequeños para ver la bendición que llegó del cielo. Y eso es lo que tenemos que aprender. Por eso el pesebre nos ayuda a volvernos pequeños otra vez.
Es importante que entendamos qué es el pesebre. Es importante también que gastemos tiempo a los pies del pesebre, que nos arrodillemos en silencio para que nos llenemos de esa pequeñez. Eso es un llamado importante de nuestra fe, porque entonces, una vez que se logra eso, de que podamos tener la experiencia del pesebre, podemos caminar esta vida con nuestro propio Calvario hacia esa montaña de Sión donde encontramos la ciudad de luz, que es nuestro destino, que encontramos subiendo por esa cruz que es la montaña de Sión, de que habla tanto la palabra. Y para llegar a comenzar esa jornada necesitamos entender el pesebre para poder caminar esa jornada. Hay que entender el nacimiento del niño, porque es que el nacimiento del niño no es simplemente un nacimiento sobrenatural, porque nace de una virgen que permanece virgen después de dar a luz, que es lo que muchos no aceptan. La virgen queda virgen, por eso se dice que es como un rayo de luz que pasa por un cristal sin mancharlo ni romperlo. Así pasó el Espíritu Santo por el vientre de María. Y así como el niño fue concebido sobrenaturalmente por obra del Espíritu Santo, igualmente nació sobrenaturalmente sin romper ni manchar la Virgen. Ella quedó perfectamente virgen después del nacimiento del Mesías, porque es un nacimiento sobrenatural, igual que su concepción fue sobrenatural. Y esto, cuando nace este niño, que es esta gracia sobrenatural, nace en esa pequeñez, y a esa pequeñez es donde debemos llegar para poder caminar con nuestra vida en el camino que Jesús nos trazó, que es un camino de entrega incondicional a la voluntad de Dios, que quiere decir: yo viviré mi vida en obediencia a Dios, pero jamás voy a tentarlo. Y eso quiere decir, voy a vivir en lo que Él me traiga a mi vida, y lo voy a vivir con amor, con paciencia, con fe, con esperanza, porque eso es vivir en la voluntad de Dios, sin importar qué es lo que va a suceder en mi vida. Ustedes saben que los apóstoles, después de que recibieron Pentecostés, todos sabían que iban a tener una muerte muy terrible. Sin embargo, ninguno de ellos se detuvo, todos se fueron al martirio, todos murieron martirizados. San Juan, que parece ser que no murió martirizado, ya lo habían metido en una paila con aceite, solo que el Señor lo sacó vivo y más joven de lo que lo metieron en la paila. Por eso se asustaron los romanos y no lo terminaron de matar. Pero él ya había sido mártir también a los pies de la cruz, porque él caminó todo el Calvario con su maestro que tanto amaba. Pero sin embargo, ese martirio se dio en cada uno de ellos. Todos sabían que iban hacia el martirio y nada los detuvo. Ellos continuaron. ¿Por qué? Porque se habían hecho pequeños, porque habían entendido que no era sobre la vida de ellos, no era de cómo iban a morir, era sobre las almas que iban a llevarle al Señor para que se salvaran. Eso era lo más importante, lo demás no importaba. Entonces, el encuentro nuestro con esta realidad cristiana es que después de entender quién es nuestro Señor, quién es nuestro Rey, y cómo es que Él nos muestra dónde estamos, en qué mundo vivimos, y por qué nació en las afueras de la ciudad, y por qué murió en las afueras de la ciudad, por qué no participó de lo que sucede dentro de la ciudad. Esto es para nosotros una enseñanza muy importante, porque nos muestra y nos enseña cómo poder caminar por dentro de la ciudad, camino hacia las afueras de la ciudad, porque eso es la invitación del Evangelio, de que nosotros, como nuestro Señor, podamos morir en esa cruz afuera de la ciudad, porque el que muere en la cruz no es crucificado dentro de los muros de la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el que se crucifica con el Señor
rechaza al mundo y muere fuera del mundo, afuera del mundo. Y eso es lo que, ese es nuestro destino, esa es la cruz a donde el Señor nos llama para caminar con Él. Porque mucha gente no entiende cuál es el sentido del sufrimiento, cuál es el sentido del sacrificio, el sentido de la mortificación y la penitencia. No lo entienden porque dentro del vocabulario del cristiano moderno tan solo existe la misericordia y la salvación. Eso es lo único que existe en ese vocabulario cristiano de este mundo de hoy. Pero el verdadero vocabulario del cristiano, que no está en el tiempo ni en el espacio, sino en el Espíritu de Dios, ese verdadero sentido es la cruz ahora y siempre. Una crucifixión con el Señor, que es un vivir la vida con lo que trae sin cuestionarla nunca, sino viviendo lo que llega, lo que viene. Porque de la única manera que yo sé que me están pasando las cosas que no me deben pasar y que estoy viviendo sufrimientos que no debía vivir es cuando estoy en desobediencia. Porque si estoy en desobediencia, me puede pasar cualquier cosa terrible que no tenía por qué pasarme. Eso es lo que sucede. Pero si yo estoy en obediencia, todo lo que me suceda es voluntad de Dios, por doloroso que sea. La prueba está que cuando nosotros somos obedientes a Dios, nos vienen, como a cualquier persona, sufrimientos, momentos difíciles y también momentos muy gratos. Pero siempre tiene uno esa sabiduría de Dios que lo ayuda a tener fortaleza en el momento difícil y coherencia en el momento del triunfo. Porque es que tanto el triunfo como el fracaso son simplemente dos estados de crecimiento. Porque hay que tener tanto cuidado con el triunfo como con el fracaso. Con el fracaso yo no me puedo dejar corromper. Con el triunfo no me puedo dejar contaminar, porque el triunfo me puede contaminar con el amor propio, el triunfo, y el fracaso me puede corromper con el odio y el resentimiento. Entonces yo tengo que tener coherencia y entender que lo que dice San Pablo, cuando estén cansados como si no estuvieran, cuando estén tristes como si no estuvieran. Y uno se pregunta, ¿pero qué quiere decir? ¿Cómo así? Entonces, si estoy triste como si no estuviera, ¿y cómo funciona eso? Pues lo que sucede es que nosotros no podemos permanecer en la trascendencia del estado, sino caminar con el estado hacia adelante, no quedarnos en él. O sea, tenemos que trascender el estado. Si yo estoy triste, como si no lo estuviera, entendiendo que esa tristeza no permanece. Y esto es lo que debe entenderse, porque cuando se habla de Dios se dice que Dios no se muda, pero todo estado humano se muda. Y esto es lo que dice San Pablo: cuando estés triste como si no estuvieras, para que no te atasques, no te quedes atrapado en la tristeza o en la alegría o en cualquier estado en que te encuentres. Entonces ese camino del pesebre hacia la cruz es un camino que debemos tener muy claro, porque si nosotros caminamos con la liturgia de la iglesia, que es divina porque es nada menos que los misterios de la encarnación, de la vida pública, de la pasión, muerte, resurrección, ascensión del Señor, esa es la liturgia. Si vivimos dentro de esa liturgia, podemos tomar el pesebre, que es el principio de ese misterio, y de ahí comenzar a caminar por la liturgia hacia la pasión, la muerte, la resurrección, la ascensión. Y este es el camino que nos dejó trazado el Señor por dentro de la iglesia, en la misma liturgia. Así de que ahora entramos a la Navidad, pero en la Navidad se nos invita a entrar a la Cuaresma, y esto es la forma en que Dios nos educa. Esa es la escuela de almas en la que estamos. Somos discípulos de esa escuela.
Y hay que tener en cuenta perfectamente que tenemos un maestro divino y por lo tanto la escuela y la lección que hay en ella es de origen divino también. Por eso está plasmado en la liturgia. Entonces, la realidad espiritual nuestra como cristianos está desde el pesebre hasta la cruz, y ahí se resuelve toda nuestra vida. Ahí está completamente nuestra vida. Si usted coloca una cruz al lado del pesebre, tiene su fe perfectamente clara al frente de sus ojos. Y si se sienta lo suficientemente pequeño o pequeña a los pies de ese pesebre y de esa cruz, se lo va a consumir ese misterio y usted va a poder elevarse por encima de su grandeza, por encima de su amor propio, de su corazón pretencioso, y va a terminar en lo que Dios quiere que termine, en la sencillez que alcanzó San Francisco, en la sencillez que tenían los pastorcitos que lo vinieron a adorar, en la sencillez del Mesías que, pudiendo haber nacido en un castillo, nació en las pajas de una pesebrera. Por eso el Señor es misericordioso con todos nosotros y nos ha dado una Navidad más. Eso que no hemos llegado todavía, pero es posible que lleguemos al 24 de diciembre todos los que estamos acá. Es posible. Si el Señor nos da eso, es un regalo más, un regalo muy grande, es una oportunidad más para nuestra alma, porque hay que tener cuidado. La Navidad no es simplemente una estación religiosa. La Navidad es una oportunidad más de encontrar lo que el Señor nos quiere enseñar con eso, con esa pequeñez. Entonces hay que pedirle a Dios que nos abra estos ojos del alma, que nos abra este entendimiento para que finalmente podamos recibir la lección. Dios es tan bueno que Él continúa repitiéndole y repitiéndole a través de nuestra vida, y es la misma liturgia, son los mismos misterios, pero los repite todo el tiempo, porque Él quiere que los aprendamos, pero desde el Espíritu, no desde la religión solamente. Entonces les voy a leer a ustedes, para terminar, de la epístola de San Judas, desde el versículo 11, porque no tiene sino un capítulo, y dice: su perversidad. Ay de ellos, porque se han ido por el camino de Caín, y por un salario se han abandonado el descarrío de Balaán, y han perecido en la rebelión de Coré. Estos son una mancha cuando banquetean desvergonzadamente en vuestros ágapes, y se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, zarandeadas por el viento, árboles de otoño sin frutos, 2 veces muertos, arrancados de raíz. Son olas salvajes del mar que echan la espuma de su propia vergüenza, estrellas errantes a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Enoc, el 7º después de Adán, profetizó ya sobre ellos, diciendo: mirad, el Señor ha venido con sus santas miríadas para realizar el juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras de impiedad que realizaron y de todas las palabras duras que hablaron contra él los pecadores impíos. Estos son unos murmuradores, descontentos de su suerte, que viven según sus pasiones, cuya boca dice palabras altisonantes que adulan por interés. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y le rogamos que en esta preparación, que a los pies de pesebre nos muestre la idolatría para que nos liberemos, y también que nos enseñe el misterio de lo que es morir afuera de los muros de la ciudad. Amén.